mucho cuidado en lo que van a responder. Y usualmente lo que van a responder es lo que estamos tratando de explicarles todos los días. Bien, entonces vamos a empezar. Bien, vamos a hacer con el repaso primero. Después ya nos vamos con la clase. Como es un repaso, vamos a hacer las consideraciones más objetivas que ustedes tienen que saber. Primero, la respuesta inmune, como recordarán, el sistema inmune tiene dos funciones. Uno es, ¿cuál es? Una función importante del sistema inmune. Es mejor que hablen aquí y en el examen pues ya no hablen, ¿no? Porque ahorita yo les puedo dar la respuesta, pero en el examen no les voy a dar la respuesta. ¿Función del sistema inmune? Una función del sistema inmune. Defensa. Contra usualmente los microorganismos patógenos, ¿no es cierto? Sea virus, hongos. ¿Y cuál es la otra función? Siempre he dicho que son dos funciones y siempre se lo he estado diciendo, lo que pasa es que no sé. Una es defensa, correcto. ¿Cuál es la segunda? Porque son dos. Así la pregunta es así y ustedes tienen que colocar defensa y si colocan solamente defensa es la mitad del puntaje. ¿Cuál es la otra función? Damos el repaso. ¿Cuál? Díganla. Sin miedo. Sin miedo, díganla. Lo que se le ocurre, pues ya. Ya, no. Yo le voy a decir sí o no. Pues vas a colocar inflamación y te va a tachar. O sea, eso no es. Si no dicen, no les voy a decir la respuesta. Ay, ya me di cuenta que estás llegando. En las primeras clases, cuando empezamos, las primeras clases, yo le decía, el sistema inmune tiene dos grandes funciones. Uno es defensa contra los microorganismos, pero había otra función importante. ¿Cuál es esa? Chacho, me preocupa que ya falta solamente una semana y ya van a dar clase, ya van a dar examen. ¿Qué? 0. Si no dicen, no avanzo, nos quedamos aquí. Quiero que hablen. Del innato. ¿Qué? Del innato. De la inmune en general. De la inmune en general. O sea, si tú hablas del sistema inmune, tú dices, sí, tiene dos funciones, ¿no? Esto, defensa, ¿y cuál es la otra? Que siempre se olvidan, ¿ves? Siempre se olvidan. Por eso que esa pregunta usualmente siempre es la mitad, porque se olvidan. Y no sé por qué se olvidan. Nada que ver. Cero. Cero. Es que si habla de manera general, del sistema inmune en general, puede reconocer el antígeno, puede secretar inmunoglobulinas, autorización, interleuquinas. Es que depende de cuál hables. Si es innato, yo sé que su proceso es inflamación y Pero ahí ya están especificando. Inmune innata, adaptativa, eso. Estoy hablando del sistema inmune en general. Por eso que siempre hay conceptos generales, y yo siempre le he dicho, siempre empiecen por lo general y después van bajando. Para que se ubiquen de lo macro a lo micro. ¿Qué pasa en las enfermedades autoinmunes? ¿En las enfermedades autoinmunes no interviene el sistema inmune? ¿De qué forma? Ya, pues, ¿qué pasa en el lupus? Pues ya. ¿Qué hay en el lupus? ¿Ah? Ya, ese es una gran formación. Pero ¿cuál es el otro problema importante del lupus? ¿Cómo se llama eso?
Tolerancia, tolerancia. Bien, ¿cómo van poco a poco desengrasando las neuronas? ¿Ah? Entonces, si les pregunto, las dos funciones importantes del sistema inmune son, van a ver, A y B. Entonces, en A van a colocar defensa. Si colocan defensa, está bien. Y en varios puntos. Y si colocan la otra, tolerancia, le tienen 2 puntos. O sea, no van a escribir un poema, un párrafo, no, eso no. Son respuestas, son puntuales. Por eso cuando ustedes me están diciendo, pero ¿de qué me estás preguntando? ¿Cómo de qué te estoy preguntando? Estoy preguntando de esto. La idea es que no te vayas tú a responder otra cosa. Ya te voy a preguntar específicamente de las cosas que ustedes me están diciendo, pero hay que hablar del sistema inmune. El sistema inmune son 2 funciones. O sea, no existe. Bien. Ahora sí, este sistema inmune para cumplir esas 2 grandes funciones, pues se divide en 2. Inmunidad innata y inmunidad adaptativa. Que les dije, para la cuestión del curso, pues la habíamos dividido en barreras, pero es lo mismo. La primera y la segunda barrera era innata y la tercera barrera era adaptativa. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Bien, ahora vamos a ponernos un ejemplo, por ejemplo, con esto viene usualmente en laboratorio. Usualmente si yo les pregunto, miren la pregunta, porque así viene. En una infección de piel y partes blandas, a la coloración gran, ¿cuál es el microorganismo más frecuente? Responde. Pero en una coloración gran, está bien, entonces, ajá, en la coloración gran, está bien la respuesta, pero en una coloración gran, ¿cuáles son los microorganismos más frecuentemente? Si pones gran positivos, tienes la mitad de puntaje. No todo. ¿Qué cosa tú ves en una coloración gran? ¿Solamente ves el color? Entonces, ¿qué sería? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Estás en la respuesta. ¿Cuál sería? ¿Qué coloca? O sea, te estoy diciendo, ¿qué vas a colocar en tu respuesta? ¿En qué vas a escribir? Tú tienes que escribir algo. A eso voy. Es como que si estuvieran escribiendo algo de su respuesta. Vean que una cosa es hablar muchas cosas, florear, y otra cosa es escribir. En una infección de piel y partes blandas, a la coloración gran, ¿cuáles son los más frecuentes? Los microorganismos más frecuentes. Cuando me refiero a una infección de vías dispersas, es una celulitis, pues un absceso, un piel, todas esas cosas. ¿Cuáles son los microorganismos más frecuentes y cómo se ven en la coloración gran? ¿Qué colocan como respuesta? ¿Y son los bacilos gram positivos? Cocos gram positivos. Cocos gram positivos. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque lo más frecuente en piel, ¿qué cosas son? Los estafilococos y los estreptococos. Es sencillo. Pero ¿qué cosa es? La forma como le estamos preguntando. Y eso ya lo hemos visto en laboratorio. Ya lo deben de saber. Porque han hecho coloración gran. ¿Cuál es el concepto? Cuando te pregunten de coloración gran, tú tienes que saber que son 2 cosas. No es solamente el color, sino es la forma que tú ves. Y esa es la coloración gran. ¿Es para qué? Para ver bacterias, virus, hongos o parásitos. ¿Para qué? Bacterias. O sea, tienen ya estas alturas. Claro, porque las bacterias son o gram positivo o gram positivos. Son cocos o bacilos. Los cocos pueden ser gram positivos o gram negativos.
y los bacilos, gram positivo o gram negativo. Es la clasificación. Eso lo tienen que tener claro. No solamente, eso es principalmente para laboratorio. Pues el laboratorio va a venir así. Bien. Entonces yo tengo, por ejemplo, estoy en la piel y tengo un estafilo, un coco gram positivo. Bien, quiere meterse y el primer que tiene, oye, es la piel, pero es una piel que está buena, que no tiene hueco, que no tiene úlceras, no está dañado, entonces va a ser difícil que entre el coco. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? De un elemento de la respuesta de la inmunidad innata. ¿Qué cosa es? El epitelio, ¿no es cierto? Es decir, lo que es la piel, el elemento mecánico. El elemento mecánico es la piel o mucosas. Se quiere meter un neumococo por la vía respiratoria para irse al pulmón. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar pues, por el epitelio bronquial para meterse. Pero como todo está bien, está bueno, el paciente es sano, pues no va a meterse. ¿Quiere, por ejemplo, una salmonella tifi, pues se mete para llegar hasta el intestino y producir una inflamación. Pero si todo está bien, no va a producir ningún tipo. ¿Por qué? Porque la mucosa está muy buena ese paciente. Entonces, el primer mecanismo físico que evita es el epitelio. ¿Ya? Bien. Pero, cualquier microorganismo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer cuando va a invadir? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Qué? Pasar la primera barrera de defensa para entrar. Ya, pero ya una vez que pasó, ¿qué cosa tiene que hacer? A camuflar para que no sea reconocido por el sistema. Inmediatamente el macrófago identifica el conocido esa. No, pero primero, ¿qué tiene que hacer? Liberar su liberar su antígeno para que sea reconocido. Adherirse. Pues, si está entrando, adherirse a cualquiera. O sea, virus, bacteria. Ese proceso no era de los macrófagos por rotación para poder adquirir o... Tú estás hablando de inflamación, ya va, Julio César. Estamos hablando, tú no me estás siguiendo entonces. Yo no estoy en la sangre. ¿Dónde estoy? Estamos hablando de la piel. ¿Ah? Tú ya te fuiste no sé para dónde. ¿Ah? Cualquier microorganismo que, por ejemplo, trata de ingresar. Ya todavía no estoy lejos de la sangre ahorita. O tú ya estás en la sangre. No sé, te pregunto. Entonces, olvídate de eso. Recién está el microorganismo entrando, no puede entrar porque está la piel, pues, ¿no? Barrera mecánica. Luego trata de entrar y pues una vez que pasa, ¿qué cosa? Tiene que adherirse. ¿No es cierto? Ya hemos visto que hay muchas bacterias, por ejemplo, la Escherichia coli, hablamos, en las infecciones urinarias, tiene los pili, y con los pili se adhiere, y se adhiere bien, a tal punto que en las mujeres la causa más frecuente de infección urinaria, ¿quién es? La Escherichia coli. La Escherichia coli a la microscopía electrónica, no, al microscopio, a la coloración Gram, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Fíjate que si me dices bacilo solamente es medio punto. ¿Cómo debe ser? Bacilos gram negativos. Un punto. No, 2 puntos. 2 puntos. Siempre es así. Entonces, bien. Entonces, y que por vía ascendente, ustedes están parados, las mujeres, y Escherichia coli sube. ¿Y por qué sube? Porque tiene buenos pili que se adhieren y suben. Entonces, el organismo frente a aquellos que tienen pilo, frente a la herencia, ¿qué cosa hace? Pues tiene algo en su superficie, por ejemplo, que tiene en el epitelio respiratorio, tiene en el epitelio, en los enterocitos. ¿Cómo se llama esa capa que está cubriendo? ¿Cómo se llama? Cuya función principal es evitar justamente la herencia de los microorganismos. Moco. Esa es la función de defensa del moco.
moco lo que hace es evitar que se adhieran las bacterias. ¿Ya? Entonces, ese es uno. Otro factor que tenemos, hay enzimas en nuestro organismo. ¿Y qué enzimas tenemos? Por ejemplo, el ojo. El ojo, ustedes si se dan cuenta, el ojo está abierto todo el tiempo. ¿Saben cuál es el mecanismo de defensa del ojo? ¿Por qué el ojo abierto no se seca? Por el agua, Por las lágrimas. ¿Y por qué más? porque lubrica y aparte las lágrimas contienen también químicos que ayudan a que esos microorganismos no produzcan. ¿Cómo se llama eso? Está bien, sí es. Pero el otro componente no solamente es las lágrimas que lubrica, sino esto. El parpadeo constante. A cada rato, ustedes no se dan cuenta, pero están parpadeando. Y ese es un mecanismo de defensa. Si no hacen eso, Y también las pestañas, ¿no? Que ayudan de alguna forma. claro, a pero eso de la piel. el parpadeo, todo esto es un... Ustedes dejen de parpadear y van a ver cómo en la parálisis facial, cuando hay una parálisis facial, se han visto que es lo que hace, la lágrima se cae por acá, esto caído, y ven cómo ese ojo, si es que no le echan gotas, se reseca y se puede necrosar ese ojo. Y también las lágrimas protegen o salen cuando el conducto lacrimal está cerrado también. Esa es ya otra patología. Pero aquí, por ejemplo, en la piel habíamos dicho están los cocos gram positivos. Aquí están los cocos. Terriblemente los cocos. Imagínate que ustedes tienen el ojo abierto, porque lo tienen abierto, todos lo tenemos abierto. Esa bacteria que trata de entrar continuamente. Y a veces cuando entra, ustedes no sienten que se pone rojo. La conjuntiva, una conjuntivitis. Y no sienten dolor. O como una cosa, dolor, quemazón, ¿no? Entonces, y después empieza a salir una lagaña ahí, ¿no? Hay una enzima ahí que está actuando. Se llama la lisocima. La lisocima es una enzima, es como un antibiótico natural. Como un antibiótico. ¿Por qué? Porque destruye a la pared celular de los, principalmente de los gram positivos. Porque ¿quién tiene más péptido glicano? ¿Los gram positivos o los negativos? ¿Quién tiene más cantidad de péptido glicano? ¿Ya se olvidaron la primera clase? ¿Qué cantidad tienen los gram positivos? ¿Cuánto? ¿70? 80. 80% tiene de péptido glicano la pared celular de los gram positivos. En cambio, los gram negativos solamente tienen 20%. ¿Ya? Y si, por ejemplo, esta lisocima lo que hace es atacar el péptido glicano, destruyéndolo, pues ¿quién va a ser más afectado? ¿El gram positivo o el gram negativo? El gram positivo, pues, porque tiene mayor cantidad de péptido glicano. O sea, esta lisocima va a actuar principalmente contra los gram positivos, porque los gram positivos tienen mayor cantidad de péptido glicano. ¿Ya? Y en buena hora, porque justamente los gram positivos son los que están aquí. En buena hora. Bien. Luego, por ejemplo, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, pues es importantísimo. Está en el estómago. Está en el estómago. ¿Ah? Entonces, imagínate todo lo que comemos nosotros todo el día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos comiendo, ¿no es cierto? Pero, ¿ustedes controlan lo que comen? Especialmente si se quedan aquí. Para mí es terrible quedarme aquí, porque tengo que comer igual en la calle, ¿no? Pero a veces me meto en listo, pues nada por allá, y pues no sabemos, pues, pero igualito tenemos que hacerlo. Pero por ahí siempre se mete por ahí y esos, pues, microorganismos son destruidos por el ácido clorhídrico. Esa es la función del ácido clorhídrico. Y finalmente, pues, por ejemplo, en la piel, los queratinocitos secretan, forman una sustancia que se llama los PAM, pero PAM, que son los péptidos antimicrobianos.
Estos péptidos antimicrobianos lo que hacen es pues, producir, yo siempre le hago un cortocircuito en las bacterias que quieren meterse. Porque recuerden que la membrana celular tiene carga, ¿sí? La bomba de sodio de potasio hace que la membrana sea semipermeable y por lo tanto, estos péptidos lo que hacen es producir una alteración en esa carga. Al producir una alteración en esa carga, por ejemplo, un ejemplo es de que se mete más sodio que lo normal. Porque la bomba de sodio de potasio, ¿qué cosa hace? Bota el sodio, ¿no es cierto?, para afuera. Pero si eso falla, entra más sodio. ¿Y qué pasa cuando entra más sodio? Se mete agua, ¿no? Hasta que ¡pum! Explota. ¿Ve? Eso hace los PAN como mecanismo de defensa. Y por supuesto, pues, la microbiota. La microbiota. ¿Ya? Muy importante. Estoy recomendando una película porque termine de verla. Un documental en Netflix sobre mi intestino. ¿No? Mi intestino, qué buena película. No, es documental. ¿No? Ahí se ve cómo, pues, de dos gemelos, un gemelo es gordo y pues tú sabes que le pasan las heces porque eso es el trasplante fecal, ¿no? Al ratón del gemelo gordo y la rata engorda, ¿no? Interesantísimo. Interesante. Pues recuerdan que hay unos que son gorditos desde que nacen, ¿no? Y no bajan, porque hay un componente ético. Pero el manejo de la microbiota es tan interesante que con eso ahorita tú estás manejando muchas enfermedades. A tal punto que se le llama ya, con mucha razón, el segundo cerebro. Nuestro segundo cerebro es el intestino. Es el intestino. Se lo recomiendo para que lo vean, porque les va a interesar. Especialmente, pues si tienen problemas de varios tipos, que ahí los va a decir. Ojo, y no es propaganda de nada, ¿no? Sino eso, todo lo que dice, por eso es que me interesó, porque todo lo que dice tiene una base de investigación que están en las revistas. O sea, no es invento, y es cierto. Bien. Y por otro lado, en la segunda línea de defensa tenemos pues a los elementos que forman la inmunidad innata, pues, macrófagos, polimorfos nucleares, mastocitos, células natural killer, todo eso, ¿ya? Y principalmente pues el sistema de complemento. El sistema de complemento pertenece a la inmunidad innata, no lo olviden. El sistema de complemento está formado por pues, proteínas que normalmente están en el organismo, pero cuando se activan, ya vamos a ver, hay tres formas de activarlo, pues se juntan como un efecto dominó. Entonces se empieza con el 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se empieza con el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se empieza con el otro, 4, 2, 3 y así. Pero la cosa es que termina como en cascada. Para cumplir tres funciones, pregunta examen, ¿cuáles son las tres funciones del complemento? Una, primera función. ¿Ah? Muy bien, sin miedo. Muy bien. ¿Y? Ya te pusiste nervioso. Ha dicho opsonización, inflamación y... ¿No tú estás apoyando? ¿Cuál es la tercera? Lisis. Muy bien, lisis. Ya, entonces, la pregunta es, ¿a través de qué causan eso? ¿A través de qué causan la lisis, por ejemplo? El complejo MAC. ¿Y qué cosa es el complejo MAC? Sí, yo sé, pero ¿qué? O sea, ¿cuáles son las reacciones de complemento que forman el complejo MAC? Primero la C3 con la pasa y luego se van No, ¿qué estás hablando? C6, C7, C8 y C9. Dice 5B, faltó. Muy bien, esa es la respuesta. Pero estás captando cuál es la respuesta. La unión del C, bueno, C1, cerrado. No palabres. La pregunta es clara. Eso no vas a colocar en el examen. Te estoy preguntando cuáles son las fracciones de complemento que forman el complejo MAC.
No te estoy diciendo que expliques cómo se activa la vía clásica, la vía alterna. La respuesta es C5B, C6, C7, C8, C9. Eso es lo que tienen que responder. Igual, por ahí dijeron inflamación, que está muy bien. ¿Cuáles son las fracciones de complemento que desencadenan la inflamación? ¿Cuáles son? C3A, C5A. Esa es la respuesta. C3A, C5A. ¿Y ozonización? Ozonización. C3B. Esa es la respuesta. Así va a venir el examen. O sea, nada de palabreo ni floreo, ¿oíste, Julio César? Eso es para ti, para que tú recuerdes, está bien, perfecto, pero en el examen tienes que colocar lo objetivo, lo más importante. Bien, entonces esas son las tres funciones del complemento. Esas. ¿Y cuáles son las fracciones que desencadenan eso? Ya lo han dicho ustedes. Ahora, para completar el complemento, ¿cómo se activa el complemento? ¿Cuáles son las vías que se activa el complemento? ¿Cuántas son? 3. 3. Vía clásica, Vía alterna y las leptinas. Muy bien, muy bien. De estas 3, hay una que es desencadenada por anticuerpos. ¿Cuál es? La clásica. La clásica. Ahora, ¿cuáles son las inmunoglobulina que se generan la clásica? IgG, IgG. Muy bien, IgG, IgM. ¿Cuál de las fracciones es la que inicia en la vía clásica? Alternativas. C3, C4, C2, C1. ¿Cuál inicia en la clásica? C1. C1. Recuerden que el C1 tiene QRS. C1 QRS, pero es... En cambio, en la alterna, que es encadenada por los PAMP, que vamos a ver, es decir, por los elementos pues, que dan la reacción antígeno, los PAMP, ¿no? Que puede ser pues un flagelo, que puede ser un peptidoglicano, una endotoxina, un PAMP. Eso empieza con C3B, de factor properlina, ¿no es cierto? Y finalmente, la vía de las leptinas empieza con reconocimiento de un carbohidrato, ¿no es cierto? Que es la manosa. Manosa que está en ciertos microorganismos, ¿no? Como por ejemplo el hongo, por ejemplo, ¿no? Entonces el receptor de manosa reconoce la manosa y estimula el C4, C2, C3, creo que con C4, C2. Bien, entonces ya saben cómo se activa. Ya saben dónde se defende el anticuerpo, ya saben para qué se activa el complemento, es para destruir el microorganismo, ¿no? Bien, entonces ahí está el complemento. Entonces una cosa que les dije es que aquí está, ya saben, las diferencias entre inmunidad innata y adaptativa. Hagan su cuadrito, ¿no? Innata, adaptativa. Innata, duración, inicio rápido, inicio tardío. Otra diferencia es especificidad. Innata, inespecífico, adaptativo, específico. Memoria, no tiene innata, sí tiene. Elementos que forman, pues, macrófago, polimorfonuclear, mastocito, natural killer, y en el otro es linfocito T, linfocito B. Recuerden que el linfocito T, es CD4, CD8. Productos, puedes poner ahí complemento, innata, y en el otro anticuerpos. No sé cuántos he dicho, pero es la forma práctica en que diferencian los dos. Nadie le va a decir que esa respuesta está mala, está muy buena. Aquí está. Recuerden que las citoquinas pertenecen a los dos, a la inmunidad innata y a la inmunidad adquirida. ¿Ya? No son propias de uno u otro, es de los dos.
Por eso es que les dije que tienen que estudiarse esa tabla. Porque en la primera ven las citoquinas, en la segunda ven las células que lo forman, y en la tercera ven la función, que es lo que les interesa saber a ustedes. ¿Cómo va a ser la pregunta? La pregunta va a ser, por ejemplo, la caquectina es sintetizada porque la caquectina, pues ya, la caquectina se relaciona con qué citoquina, o sea, cuál es la citoquina que es llamada también caquectina. Se va a poner interleuquina 1, interleuquina 12, interferón gamma, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. ¿Cuál es la respuesta? Y ahí está. Nada que ver, no la ven. ¿Cuál es? Bueno, ya sé que no he leído nada. Claro, el factor necrosis tumoral. Ahí está. La respuesta, ahí está. Es la única, la caquectina. Entonces, ¿qué cosa tienen que aprender? Que aquellos pacientes que tienen un tumor que es baja de peso, es porque el factor de necrosis tumoral no le va a tener algo. Pacientes con tuberculosis a veces cuando no hay tratamiento va bajando de peso. ¿Por qué? Porque la caquectina lo que hace es aumentar el catabolismo de las proteínas y de las grasas. Al producir eso, pues bajas de peso. ¿Cómo es, doctor? La caquectina. Caquectina. Ahí también le llaman caquexina. De caquexia, pues. Sí, es una molécula que hasta acelera el metabolismo. No, lo que pasa es que al factor de necrosis tumoral le llaman también caquexina. Es lo mismo, así le llaman. Pero ¿por qué le llaman caquexina? Porque producen caquexia. ¿Qué cosa es caquexia? Caquexia es bajar de peso terriblemente. Eso es caquexia. Los pacientes con anorexia nerviosa. ¿Saben lo que es anorexia nerviosa, no? ¿O no? ¿Saben lo que es anorexia nerviosa? Son las pacientes jóvenes, mujeres, usualmente que se ponen frente a un espejo y piensan que están gordas. Y están delgadas. Entonces se ven gordas, entonces dejan de comer. Se ponen al espejo, están flaquitas y se ven gordas, dejan de comer. Y no solamente a veces dejan de comer, sino que no comen, vomitan, usan pues laxantes. Entonces ella piensa que está gorda y ustedes la ven, está hecho un palito. Es una baja de peso terrible. ¿Qué pasó? Un cuadro inflamatorio donde está aumentado pues el TNF. Es un problema a nivel mental. Y así. Bien. Entonces, y aquí no se olviden de estudiar en la inmunidad innata, pues lo que es el netosoma, el inflamosoma. ¿Ya? No se olviden. Una pregunta que vino en el ¿usted ya tiene el cuestionario? ¿Ya era el examen o no? El cuestionario, ¿han dado? Ah, no, perdón, no estamos en fisiopatía, ¿no? Sí, le preguntamos sobre el netosoma. Era cromatina, o sea, ¿qué caracteriza a la netosis? ¿No? Que es un conglomerado pues, de la red citoplasma con mieloperoxidasa. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque la mieloperoxidasa está dentro de los neutrófilos. ¿Ya? Esa es la respuesta. Bien. Vamos ahora con la adaptativa. La adaptativa, pues ya sabemos que es más específica, tiene memoria, pero antes de pasar a la adaptativa, me olvidaba de algo importantísimo. Hoy tienen que evaluarme. 5 minutos para que me evalúen. De verdad, porque ahorita me acaban de mandar un mensaje. ¿Ve? Y me pregunta si me han evaluado. Yo felizmente lo estoy viendo aquí.
Ande, 5 minutos rapidísimo. Saquen su celular y ahí está la... ¿Terminaron? ¿Sí? ¿Todos terminaron, muchachos? ¿Quién falta?
terminaron? ¿Sí? ¿Todos terminaron? ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a continuar. Bien, entonces, ya que hemos visto la respuesta inmune innata, vamos a compararlo con la adaptativa. ¿Por qué la adaptativa es más específica? ¿Por qué demora? ¿No? ¿Por qué es tan especial la inmunidad innata, la adaptativa? Primeramente porque algo que me olvidé decirles es que la inmunidad innata, la pregunta es, ¿cómo empieza la inmunidad innata? La inmunidad innata empieza pues reconociendo los PAMP. ¿Qué cosas son los PAMP? ¿Qué cosa es un PAMP? P-A-M-P. ¿Qué cosas son los patrones moleculares apátógenos? Entonces, no olviden que un PAMP puede ser un peptidolicano, puede ser un ácido teicoico, puede ser una endotoxina, puede ser un lipopolisacárido, puede ser un DNA-RNA, todo eso es un PAMP. Entonces, en inmunidad innata, el PAMP es reconocida por un receptor TOL. Recuerden que el receptor TOL son pues receptores que están ¿en dónde? En el polimorfo nuclear, en el macrófago, principalmente porque son los que van a ir primero a destruir al microorganismo, ¿no? Tú tienes ahí un macrófago, en su membrana celular, están ciertos receptores TOL y adentro del macrófago, ¿no? En lo que se llama el endoplasma, adentro intracelularmente están otros receptores TOL. Esto ya está clasificado. Los que están en el intracelular son el 3, el 7, el 8 y el 9. El 3, el 7, 8 y 9. Y los que están afuera son el 1, 2, 4, 5, 6. ¿Y por qué eso? Porque ustedes sabrán, hemos visto, por ejemplo, que hay microorganismos que son extracelulares y hay microorganismos que son intracelulares. Un ejemplo, por ejemplo, de intracelular es el Mycobacterium TB, tenemos el micoplasma, tenemos la clamidia, ¿no? Parásito, tenemos pues el toxoplasma, ¿no? Entonces son intracelulares. Entonces, ¿quiénes lo van a reconocer? Los receptores TOL 3, 7, 8 y 9. Los virus son intracelulares, lo van a reconocer en 3, 7, 8 y 9. En cambio, los extracelulares, los que están fuera de la membrana celular del macrófago, van a ser reconocidos pues por el 1, 2, 4, 5, 6. Por ejemplo, los que tienen flagelo, ese flagelo va a ser reconocido por el 5. Los gram positivos que tienen ácido teicoico, peptidolicano bastante, van a ser reconocidos por el 1, 2. Los gram negativos que tienen peptidolicano, que tienen polisacáridos, que tienen endotoxinas, van a ser reconocidos por el 4. Entonces, es así como funciona, como es el reconocimiento, ¿no? Es así como, por ejemplo, viene un neutrófilo y reconoce pues a un patógeno, o un macrófago, o un polimorfo nuclear, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa hace? Una vez que lo reconoce, va a activar al FNKB, K-beta, y él es un factor de transcripción. ¿Qué cosa es un factor de transcripción? Lo que hace sintetizar, pues citoquinas. ¿Y para qué las citoquinas? Para destruir a este microorganismo que fue reconocido. Entonces, eso es, lo reconoce y pum, sintetiza citoquinas para destruirlo. Eso es inmunidad innata, algo sencillo, ¿no? Te reconozco y te mato. La inmunidad adaptativa no es así. La inmunidad adaptativa, hay otras células que entran en juego, que son las llamadas las CPA. Las CPA son las células presentadoras de antígeno. En la inmunidad innata no hay célula presentadora de antígeno. En la inmunidad adaptativa sí hay. ¿Y para qué están las células presentadoras de antígeno?
Su mismo nombre lo indica. Células que van a reconocer un antígeno y se lo van a presentar a alguien. ¿A quién? Al linfocito CD4-9. Eso se trata. ¿Y para qué para qué tantas cosas? Porque justamente el CPA, la célula presentora de antígeno, va a reconocer a ese, por ejemplo, un neumococo. Ok, lo va a reconocer, se lo va a comer un poquito, lo va a llevar a un ganglio. Lo va a endositar. Ajá. Lo va a endositar para poder fabricar el producto. Exactamente, se lo come. Para volverlo a presentar. Va al ganglio y ahí lo presenta. Pero ¿qué cosa presenta, por ejemplo, de ese neumococo? Presenta un péptido. No presenta un carbohidrato, no presenta un ácido graso, sino presenta un péptido, que es un aminoácido. Entonces, ¿en qué lo presenta? En su molécula MHC clase 2. En su MHC clase 2. Ahí va el péptido. ¿Y a quién se lo presenta? Al CD4-9. ¿Pero cuál es la molécula? CD4. O sea que el CD4 con el MHC clase 2 unidos por el péptido. ¿El péptido de quién? En este caso el neumococo. ¿Qué cosa hace con eso? Activar a esta célula que es un CD4. Pero es un CD4 naive, o sea inactivo. Lo activa, pero necesita una potencia. Entonces necesita un cofactor. El CPA tiene otra molécula que se llama B7. B7. Y que va a juntarse con el CD28 del CD4. Entonces son 4 moléculas, ¿no? MHC2 con el péptido, con el CD24, con el C4 y abajo el B7 con el CD28. Estas 4 moléculas tienen que reconocerse. Imagínense, eso no pasa en la inmunidad innata. Por eso que la respuesta en la inmunidad innata es inespecífica. En cambio, en la inmunidad adaptativa tiene que pasar eso. Y eso sucede en la membrana. ¿Cómo que en la membrana? Claro, en la membrana celular del CPA y del CD4. Claro. Exactamente. Entonces, ¿para qué? Para que este CD4 naive inmaduro se convierta en un CD4 activado, se active y funcione. Ese es el objetivo. Funcione, ¿para qué? Para dar 3 respuestas: TH1, TH2 y TH16. ¿Y para qué 3? TH1 para destruir a los intracelulares, TH2 para destruir a los parásitos y TH17 a los extracelulares y a los otros. En las respuestas autoinmunes, ¿quién interviene? TH17. O vamos a ver, TH17. Si yo no puedo destruir con esto a ese patógeno que me dio origen a todo eso, salen citocinas que van a activar al linfocito B para que forme más anticuerpos y ¡bum!, lo destruyen. Si no se puede, activo a los CD8. ¿Para qué? Para que se lo coman. Entonces, ese es un conjunto B. ¿Quién está dominando todo? ¿Quién domina todo? CD4. El CD4. El CD4. ¿Ya? Por eso yo le decía, todas las células tienen un DNI. La mayoría de las células que tenemos son autosómicas, ¿no es cierto? Porque están, pues, la célula de la piel, la célula del pulmón, la célula del hígado, son autosómicas. Lo que hacen es producir mitosis y desarrollarse. Unas más, otras menos. Por ejemplo, la célula de la piel, pues tú te haces un corte y a las 24 horas ya está cerrado eso. ¿Por qué? Por la capacidad aplicativa de la piel es alta. En cambio, una célula muscular, tú le haces un corte, demora, ¿no? Demora en reproducirse. Imagínate, pues, una neurona, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de células que tienen diferente grado. Esas que se reproducen rápido, pues, que son la mayoría, pues, por esa mitosis, pues, en algún momento pueden deformar la célula. Es decir, ese DNI, que es el MHC clase 1,
ya se puede deformar, puede perder. Entonces, ¿quién está vigilante de la molécula clase 1? El CD8. El CD8 tiene por función justamente eso, ver si todas las células tienen su DNI, son como los policías. Basta que el DNI lo tenga, pues ya caducó, o está mal, o está roto, se lo comen. ¿Por qué? Porque esas son las que van a ir a hacer, por ejemplo, células tumorales. ¿Ah? En cambio, las células presentadoras de antígenos son las únicas que tienen MHC clase 2 y son las que solamente van a ser reconocidas por los CD4. Por los CD4. ¿Ven? Entonces, y en eso consiste pues justamente la inmunidad adaptativa. ¿Entendieron? Entonces, aparte de los MHC2 y el D7 con el CD28, ¿hay una interleuquina creo que hace que se diferencie el CD4 o Claro, ahí se liberan una serie de interleuquinas, ¿no?, que justamente van a diferenciar, activar a la CD4, pero lo más importante que grabes es que el CD4 activado te va a dar 3 respuestas, TH1, TH2 y TH17, donde hay interleuquinas. TH1, vamos a ver eso, cuáles son las citoquinas, TH2, cuáles son las citoquinas, y TH17, cuáles son las citoquinas. Ya, aquí están casualmente. Doctor, ¿el TH10 es una diferenciación del CD4 o es un ¿TH10? Ajá. No, la interleuquina 10 era. No, perdón, el linfocito, sí, el T10. ¿Es una diferenciación del CD4 o es un linfocito aparte? No, ¿cuál es la pregunta? Si el TH10 es una diferenciación del No, pero es que TH10 no, o sea, es TH1, TH2 y TH17. En el ABA creo que decía el linfocito 10. No, ojo, hay varias respuestas. Si me estás hablando TH, o sea, hay otras actualmente, varias TH que se han, pero con funciones experimentales que se están viendo en los ratones y estas cosas. La que está nosotros en el curso, estamos insistiendo con lo que ya está claro. Y lo más importante es la que te vamos a preguntar, porque las otras todavía están en estudio. Pues. Hay más, TH13, 20, 21, 23, pero pues la más importante es que necesitan ustedes saber es TH1, TH2, TH17, ¿ya? Para que no se confundan. Bien, entonces, miren esto, una vez que se active ese linfocito CD4, ¿ya? Pues lógicamente que se expande, se diferencia, produce apoptosis, pero lo importante es de que quedan células de memoria. Quedan células de memoria. Por eso es que, pero células de memoria ¿para quién? Para quien lo desencadenó. Por eso es que son específicas. Si reaccionó contra un estreptococo, solamente va a responder con el estreptococo. Puede venir un estafilococo, pero pues, no va a funcionar. Porque a mí no me estimuló el estafilococo, me estimuló el estreptococo. Eso es en la próxima infección que tuviera la persona, las células de memoria. Claro, por supuesto. Memoria es porque Inmediatamente. claro, Porque ya queda grabado. potente. Claro. Así es, esa es la idea. ¿No? Por eso es memoria. Memoria. Un ejemplo de memoria es clásicamente es la inmunización. La vacuna. Claro. La vacuna si te pone un antígeno, por ejemplo, contra el COVID, el antígeno, el SARS-CoV-2. Entonces, una segunda vacuna te siguen colocando el SARS-CoV-2. En una tercera te siguen colocando el SARS-CoV-2. Entonces, en la primera, tú formaste 50 anticuerpos. En una segunda vacuna vas a formar 1000 anticuerpos. En una tercera vas a formar 5000 anticuerpos. ¿Contra quién? Contra el SARS-CoV-2. ¿Ya? Por eso es que son específicas. ¿Ya? Es potente. Pero las polivalentes, ahí sí es como 3 microorganismos. Igual tiene una memoria. ¿A qué te refieres polivalente? Las vacunas que son múltiples, Ajá. la triple. Ajá. Claro, porque son 3. Para 3 Claro. microorganismos. 3. Pero igualito. Si en la primera le colocas la triple, en la segunda le colocas la triple, igualito. Van a haber 3 antígenos iguales y vas a producir 3 reacciones. Pero ya la memoria va a estar para los 3. Claro.
Bien, ahí están los anticuerpos, hablando ya de la inmunidad humoral. Son 5 anticuerpos, no se olviden. ¿Cuál es el más pesado? La IgM. Tiene 5, la unión de 5 monómeros. La A de 2 y la G, E y D de 1. Esto no se olviden. Te pregunta examen. ¿No? En una reacción inmune, ¿cuál es la primera que aparece? Siempre es la IgM. Siempre la IgM. Es la que te dice que la inmunidad, que la reacción es justamente activa. En cambio, si tú tienes IgM negativa, IgG positiva, infección pasada, memoria. La única que atraviesa placenta es la IgG. La que está en las mucosas secretoras, la IgA. En alergia y parásitos es IgE. Y la IgD es la única que no está en plasma, no está en sangre, no circula porque es la única que está pegada a la superficie del linfocito B. Ahí están las células presentadoras de antígeno que tienen MHC2 y que van a ser reconocidas solamente por el CD4. Aquí está, MHC2, CD4 y MHC1 con los CD8. Y aquí están las 3 respuestas. El complejo distocompatible mayor tipo 2. Tipo 2, eso es. Células TH17 con sus interleuquinas. TH1 con sus interleuquinas. TH2, ustedes tienen que saber estas interleuquinas a qué respuesta pertenecen. Y aquí la ven. ¿Ya? Bien. Entendido esto, va a ser más fácil entender lo que viene. Y yo les voy a explicar solamente eso, que es toda la clase. Eso es toda la clase. Si ustedes entienden eso, ya entendieron la clase. Bien. Entonces, cuando hablamos de hipersensibilidad, hablamos de respuesta anormal. Ese es el primer concepto que tienen que grabar. O sea, si ustedes están hablando de reacción de hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, me están hablando de una respuesta anómala, anormal. Es lo primero que tienen que saber. Entonces, la respuesta de hipersensibilidad, según Helmholtz, son 4. Estos, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo segundo que tienen que saber? Que 3 son mediadas por anticuerpos, o sea, inmunidad humoral. 3. ¿Cuáles son? La 1, la 2 y la 3. Hay anticuerpos de por medio. En cambio, la 4, no. La 4 es celular, de tipo 4. ¿Ya? Entonces, ya está definiendo la diferencia. ¿Ya? Las 3 primeras son humoral, o sea, mediada por anticuerpos. Y la tipo 4 es mediada por la inmunidad celular. O sea, si estamos hablando celular es linfocito T. Y si estamos hablando de linfocito T son 2, CD4, CD8. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a empezar con la tipo 1. Tipo 1 se llama de hipersensibilidad inmediata. ¿Ya? Inmediata. ¿Por qué se llama inmediata? Porque actúa rápido. ¿Ya? ¿Y quién está implicado para actuar rápido ahí? Hay una inmunoglobulina que no se deben de olvidar, que es la inmunoglobulina I. Entonces aquí estamos hablando de la inmunoglobulina E. Bien, ¿qué más? ¿Cómo se llama el antígeno? El antígeno es un alergeno. ¿Por qué alergeno? Porque estamos hablando de reacciones alérgicas. Las reacciones alérgicas entonces se explican por la hipersensibilidad tipo 1. Lo que es el asma, la rinitis alérgica, ¿ya? Son pues la alergia a un medicamento, la alergia a un alimento, la alergia, cualquier tipo de alergia pues es una reacción tipo 1. ¿Serían esos atópicos? ¿Perdón? ¿Atópicos? Claro, claro. Porque ustedes ven cómo
pues, si tú eres alérgico, por ejemplo, al maní, comes maní, boom, te reacciona. Alérgico al pescado, comes pescado, boom, rápidamente, inmediato. No esperas. Entonces, pero, ¿cómo empezó esto? La primera vez, tú no hiciste la reacción, porque siempre hay un contacto inicial. ¿Qué cosa pasó la primera vez? La primera vez, pues como todo, aquí estamos hablando de hipersensibilidad, prevención inmune adaptativa. No estamos hablando usualmente de la innata, sino eso. Entonces aquí, por ejemplo, la célula presentadora de antígeno, por ejemplo, eres alérgico, por ejemplo, al ibuprofeno. Ajá, identifica el ibuprofeno, entonces lo agarra, lo lleva al ganglio, lo presenta al CD4, knife, mira, este ibuprofeno no es nuestro, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Se activa el CD4, entonces, vamos a ver, con el ibuprofeno, ¿qué hacemos? Respuesta 1, TH1, TH2 o TH17. Como es reacción alérgica, es TH2. Entonces, ojo, pregunta de examen. En la reacción tipo 1, ¿qué tipo de respuesta hay? TH2. TH2. ¿Ya? Entonces, al activarse el TH2, se liberan pues las citoquinas que median TH2, interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 10, interleuquina 13, que son las que, si han revisado, pues esas son las que están dependientes de TH2, ¿ya? Entonces, cada uno va a tener una función, ¿no? Todo lo que pasa en una reacción alérgica. Pero, luego se activa linfocito B, madura el linfocito B, se transforma en célula plasmática y libera, pues, inmunoglobulina E. ¿Qué pasó con esta inmunoglobulina E? Sale la inmunoglobulina E y el mastocito tiene un receptor específico que hace que se una la inmunoglobulina E, se une. O sea que la IgE se pega en todos los mastocitos, porque el mastocito tiene un receptor especial para IgE. Entonces, ¿cómo se llama esto? Cuando es el primer contacto con el alérgeno se llama sensibilización. O sea, en la sensibilización el paciente no hace ningún tipo de clínica, no hace ningún tipo de respuesta alérgica, porque si no se sensibiliza, es decir, sus mastocitos se rodean de IgE. ¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, me olvidé, yo no sé que soy alérgico, me vuelvo a tomar el ibuprofeno? Ya esas IgE que se formaron son contra el ibuprofeno. Que si vuelves tú a tomar ibuprofeno, ¿qué pasa? Entra al organismo y se van de frente ya a las inmunoglobulinas E, que lo tienen reconocidos. Entonces hacen una reacción antígeno-anticuerpo y ¿qué cosa pasa? Pues se degrada la pared del mastocito. ¿Y qué cosas tiene el mastocito? El mastocito tiene histamina, tiene serotonina, tiene bradykinin. Entonces, ¿y eso qué produce? Pues, si es histamina, vasodilatación. ¿Cómo te pones rojo cuando te pones alérgico? Sí. Después te salen unos sabones, unas lonchas grandísimas. Tiene serotonina. Y las bradykininas no te pican, bradykinin. Entonces, todo eso tiene una explicación fisiopatológica. ¿Ya? Más o menos, dependiendo de qué cosa fue el estímulo. Lógicamente que si más cantidad consumes unas 3, 4 ibuprofenos, la reacción será mayor, ¿no? Entonces, todo depende de eso. Porque tus mastocitos están rodeados por IgE. Si hay más estímulo, pues vas a producir más reacción, vas a agarrar a más IgE, por lo tanto, el cuadro clínico va a ser más severo. ¿Hasta dónde puede llevar el cuadro clínico? Hasta producir una reacción anafiláctica, ¿no? Un shock anafiláctico. Aquellos que están llevando fisiopato, ¿no? La clase de shock, hay 4 tipos de shock, ¿no? Este shock es distributivo, al igual que el shock séptico,
del shock neurogénico, ahí está el shock anafiláctico, caracterizado por una gran vasodilatación. Vasodilatación. ¿Ya? Este tipo de reacción tiene una fase rápida, que es la que estamos viendo, pero también tiene una fase tardía. Una fase tardía explicada por los eosinófilos. Los eosinófilos, yo a los eosinófilos los tengo siempre con mucho cuidado. No me gustan los eosinófilos, porque los veo traicioneros para mí. O sea, los eosinófilos, cuando reviso los eosinófilos, no soy muy amigo de los eosinófilos, porque estos poco a poco te van dañando y te das cuenta, pues ya se forma, se cronifica. ¿Y quién está metido ahí? Los eosinófilos. ¿Ya? Pero lo que pasa es que tienen unos gránulos, que son las proteínas ácidas básicas, que son casi un desastre el organismo. Eso es lo que pasa. Entonces, estos son responsables de la fase crónica de la lesión, de la fase tardía de la respuesta inmune tipo 1. En conclusión, entonces, anticuerpo, IgE y reacción TH2. ¿Ya? Intervienen los mastocitos y los eosinófilos. ¿Ya? Bien. Respuesta de hipersensibilidad tipo 2. ¿Cuál es la característica de una respuesta de hipersensibilidad tipo 2? De que esta vez también es por anticuerpos. Sí, también es por anticuerpos. Pero ¿cuál es la característica de estos anticuerpos? ¿Ya? Primeramente, que usualmente son dos tipos. ¿Cuáles son? El IgM y el IgG. ¿Ya? El IgM y el IgG. Entonces, ¿cuál es la característica? Que van directamente pegados a las células. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tengo una plaqueta y se mete en el anticuerpo. Tengo un glóbulo rojo y se pega ahí. ¿Para qué? Al producirse el reconocimiento del anticuerpo lo destruye. Si es un glóbulo rojo, anemia hemolítica autoinmune. Si es una plaqueta, trombocitopenia autoinmune. Si es, por ejemplo, piel, pénfigo, lo destruye, se destruye, ¿ya? A través de los anticuerpos. ¿Por qué? Porque justamente los anticuerpos lo que hace es, uno, desencadenar complemento, ¿ya? Desencadenar complemento. Entonces, recuerden algo. El anticuerpo, ¿cuál es la estructura del anticuerpo? Dos bracitos y una piernita. ¿Cuál es el que reconoce al antígeno? Los bracitos, ¿no? ¿Ya? Se llama aparato. Y yo mi antígeno es el hematíe, las aglutininas que están en el hematíe. Entonces, me pego con mis dos bracitos. ¿Ya? Y mi piernita, ¿a quién se va a unir? Al complemento. Entonces, activo el complemento. Ya sabemos la función del complemento, las tres cosas que hacen. Pues, entonces, que normalmente eso debe activarse para destruir un microorganismo. En este caso, se va a activar, ¿y a quién va a destruir? A la célula. Sea un hematíe, sea una plaqueta, sea piel. Y aquí está lo que es en nuestra garganta. Usualmente hay una bacteria que causa muchas enfermedades bacterianas, amigdalitis, faringitis, otitis, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo B. Ya es el más importante, que es el estreptococo piógenes. El estreptococo piógenes, pues es como toda bacteria. ¿Ya? Un estreptococo es un coco gram positivo. Tiene una proteína que se llama la proteína M. La proteína M, lógicamente, que el sistema inmune lo reconoce y dice,
el estreptococo forma el anticuerpo contra la proteína M para destruir el estreptococo. Pero, ¿qué pasa? Esa proteína M se parece mucho al cerebro, se parece mucho al corazón, se parece mucho a las articulaciones, al tejido, ¿no? Entonces, ese anticuerpo que va dirigido con la proteína M, pues va a ir contra el cerebro, ¡pum!, se equivoca. Va a ir contra el corazón, ¡pum!, y va a ir contra la articulación. Eso es la fisiopatografía reumática. Eso se llama mimetismo molecular. Entonces, hay una confusión, ya se equivoca, y en vez de destruir al estreptococo, pues empieza a destruir a nuestro cuerpo orgánico. ¿Ya? Mimetismo molecular. Eso es fiebre reumática. Fiebre reumática tiene una carditis, tiene una artritis, y tiene también, pues, a nivel de lo que se llama presión de Corea, ¿no? Bien, esa es una parte. Ahora ha salido otro grupo que también forma parte de la reacción tipo 2, que son la alteración de se llama disfunción celular, ¿no? Disfunción celular se refiere a dos casos. Hay anticuerpos que producen un aumento de la función y hay anticuerpos que bloquean la función. Un ejemplo de aumento de la función es lo que pasa en la enfermedad de Graves-Basedow. La enfermedad de Graves-Basedow es lo que es un hipertiroidismo. Entonces, ¿qué pasa? Tienes la tiroides, forma un H, ¿no? La tiroides, ahí están las células tiroideas, entonces forma un anticuerpo que va sobre las células tiroideas y hace que funcione de más. ¿Qué de más? Funcione T3 y T4. O sea que la función de la tiroides es formar las hormonas tiroideas, T3, T4. Entonces llega ese anticuerpo y hace que trabaje de más. T3, T4, T3, T4, T4. Entonces se forma da lugar a un hipertiroidismo. ¿Ya? Pero como es un Graves, una enfermedad autoinmune, porque ese anticuerpo llegó y estimuló como un loco a la glándula para formarse. Eso es. Y el otro caso es lo que se llama la miastenia gravis. Normalmente, pues nuestro sistema nervioso, pues es una corriente eléctrica, ¿no? que va por las vías nerviosas. Pero la pregunta es, ¿en qué momento movemos nosotros los brazos, las piernas, el movimiento? Porque llega a lo que es la placa motora, la unión neuromuscular, ¿cierto? ¿Recuerdan, no? Sí. Neuro. Entonces, en la placa motora, pues, ¿qué pasa? Ahí termina el nervio y libera, pues, unos neurotransmisores que se llama la acetilcolina. La acetilcolina se tiene que unir a un receptor que está en el músculo, la placa motora, que se llama el receptor de acetilcolina. Entonces se une la acetilcolina con el receptor. ¿Para qué? Para transformarse la energía nerviosa química que va ahí se transforma en fuerza, ¿no es cierto? Para que empiece a moverse. Pero ¿qué pasa si hay anticuerpos que no permiten que esta acetilcolina se una al receptor? Lo bloquean. No va a haber movimiento. Y esa es la característica de la miastenia gravis. Pacientes que empiezan a perder movimiento hasta el punto que se pueden morir porque no respiran, no mueven nada. Pues, recuerden, pues, el tórax. Pero eso no es como el bloqueo de los canales de sodio. No estoy hablando nada de canales sodio. Pero no se supone que cuando Esa es la meritón, creo. ¿Dónde estamos? Estamos en la terminación sináptica. ¿Ya? O sea, el botón sináptico, donde están los gránulos, donde está la acetilcolina. ¿Ya? Entonces eso se va pegando, se pega a la membrana y se libera la acetilcolina. La acetilcolina sale al espacio sináptico, ¿ya? Y a los receptores que están en el músculo. para poder pasar el acetilcolina. El receptor nicotínico. ¿Pasar a dónde? El neurotransmisor. El neurotransmisor lo que hace es pegarse. Ya estás en el espacio sináptico. Se pega. ¿Ya? Y eso
eso es lo que produce pues, justamente, lógico, aquí viene pues la reacción molecular, ¿no es cierto? Para producir movimiento. Pero ¿qué pasa? Hay anticuerpos que no permiten pegarse a la acetilcolina con el receptor. Lo bloquean. Entonces, se acumulan en el espacio sináptico. ¿Y qué pasa con esos acetilcolinas que están acumulados? Hay una enzima que es la acetilcolinesterasa que se lo come. Entonces, ¿qué pasa? No hay acetilcolina, no hay movimiento. Pero se llama disfunción celular. Disfunción celular ya sea por aumentar la función o por bloquear la función. Entonces, no se olviden que estos dos son reacciones tipo 2. Son reacciones tipo 2. ¿Verdad? Bien. Tipo 3. Tipos 3 son anticuerpos que están nadando en la sangre. O sea, no están pegados a células. Están nadando. Le llega el antígeno, se unen y son los complejos inmunes. Por eso que reacción tipo 3 es complejos inmunes. Mientras esos complejos inmunes no toquen el endotelio, todo va bien. Porque el endotelio no se toca. Si tocas un endotelio, pues se forman prácticamente trombos y todas esas cosas. Pero lamentablemente, los vasos tienen sitios donde se ponen como un embudo y la posibilidad de que toquen el endotelio es alta, es muy elevado. Eso sería un capilar. Claro, están en los capilares. Sí, pero hay órganos donde hay un estrechamiento. ¿Cuáles son esos órganos? Son dos: el riñón y las articulaciones. Y también el cerebro después. Por eso es que los pacientes, por ejemplo con lupus, usualmente tienen uno de los órganos que más afecta es el riñón. Por esa razón, porque estos complejos inmunes se depositan en los glomérulos que forman pues la glomerulonefritis lúpica. Llegan a las articulaciones la artritis, el cerebro también la vasculitis. Todo esto en realidad es vasculitis. Es la fisiopato de la vasculitis. Lógicamente, se pegan el endotelio y en el endotelio, ¿qué pasa? Pues se encadenan, activan el complemento, traen polimorfos nucleares y todo esto produce una gran inflamación a nivel del endotelio, de los vasos. Por eso es que un dato importante de evidencia a esto es lo que se llama, desde el punto de vista histopatológico, la necrosis fibrinoide. La necrosis fibrinoide no es otra cosa que una necrosis que se produce dentro de los vasos. Ya se trombosan como fibrina. Pues lógicamente, si los vasos se trombosan, pues daño renal o daño de cualquier órgano. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver cuáles son las enfermedades de cada una de estas. Y finalmente, la 4, donde es celular, no es anticuerpos, es celular y son de dos tipos. La hipersensibilidad retardada, donde interviene el CD4, y la citólisis mediada por células T, donde interviene el CD8. Son dos, ¿ya? Por CD4 y por CD8. Un ejemplo de esto es el granuloma tuberculoso. El granuloma tuberculoso, ¿ya? Donde interviene pues lógicamente el CD8, y el otro es, en el CD4, es la dermatitis de contacto. La dermatitis de contacto, especialmente por níquel, usualmente el detalle es el CD4, por CD4. Bien, vamos a... Con ese resumen, ya esto va a ser más fácil. Ahí están los alergenos, diferentes tipos de alergenos, estamos en tipo 1. Aquí está lo que le decía, pues, la célula presentadora de antígeno, mire, ve, al final va a activar TH2. Ahí están las dos interleuquinas, principalmente TH2, interleuquina 4, interleuquina 13, ¿no? Estas van a activar también al linfocito B, que se va a transformar en célula plasmática, para liberar inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E
se va a editar los receptores, el FcRR1, este es el específico para IgE. Miren cómo se llena de IgE, entonces queda sensibilizado. En una nueva respuesta viene el alergeno y se va a pegar a los IgE y va a producir pues justamente la liberación de los gránulos y de citoquinas. Miren ahí un mastocito con gránulos y un mastocito sin gránulos. Todos los gránulos se fueron, salieron. ¿Ya? ¿Para qué? Para producir pues diferentes tipos de reacciones, como vamos a ver aquí. Aquí están los mediadores que se liberan y la respuesta. ¿Ya? Quimiotaxis, vascularización, activación de metaproteasas, vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar. Todo esto se produce por la liberación de todos estos mediadores. Como les dije, en la reacción tipo 1 hay una respuesta rápida, que es por los mastocitos principalmente, y hay una lenta por los eosinófilos. Una respuesta lenta. Esto en algún momento va a cronificar pues la respuesta tipo 1. Aquí está cómo es la histamina, de dónde viene, ¿ya? Y pues principalmente sus efectos de la histamina, pero principalmente es, aquí está, sobre los vasos sanguíneos, es lo que más nos interesa. ¿Ya? Esto es general, los efectos de la histamina, pero a nosotros nos interesa es sobre los vasos sanguíneos. Por eso es que ustedes ven de que la histamina tiene varios receptores, H1, H2, H3, H4, pero lo que nos interesa a nosotros como antihistamínico es bloquear el receptor H1, para disminuir la permeabilidad, para disminuir pues la vasodilatación, todo el proceso inflamatorio. Si te preguntan 4 ejemplos de reacción de hipersensibilidad tipo 1, aquí están: rinitis alérgica, sinusitis, alergia alimentaria, asma bronquial, anafilaxia. Aquí están las, ¿ya? Cuando rondan 4 ejemplos de tipo 1. Bien. Aquí está hablando de esto, no, porque esos son de los antihistamínicos, que eso hay que eliminarlo, porque aquí está anafilaxias, asma bronquial, enfermedades alérgicas. Esto sí es porque la reacción alérgica más importante, más grave, pues es el shock anafiláctico. El shock anafiláctico. Bien. Ahora vamos con la tipo 2. No olviden las características, no olviden las figuras. En la tipo 2 los anticuerpos están pegados a las células. En la tipo 3 los anticuerpos están flotando libremente. Vamos con la tipo 2. Entonces ahí están justamente pues los anticuerpos, como les decía, pues con los bracitos agarran a los antígenos, que en este caso pueden ser una plaqueta, un glóbulo rojo, y con el piecito pues van a activar el complemento. Entonces al final de cuentas eso es para que lo hagan para una bacteria, un virus, un hongo, pero en este caso lo están haciendo a una célula, y por lo tanto pues se van a destruir, ¿no? Estamos hablando de reacción de hipersensibilidad. La hipersensibilidad es lo anormal, ¿no? Igualmente, los anticuerpos se unen a las células normales, entonces para producir la opsonización. ¿Pero de quién? De células de nosotros. Bien. Y aquí está el hipertiroidismo, donde el anticuerpo se une a la célula tiroidea y produce que aumente la formación de T3-T4. Y aquí está justamente la miastenia gravis, donde pues a nivel de la placa motora pues libera la acetilcolina y es bloqueado para que no se unan los receptores y por lo tanto se bloquea la función motora. Sí, dime. ¿Acá se ve que el anticuerpo puede estimular una función o puede inhibirla? ¿Por qué no puede inhibir, por ejemplo, en la enfermedad de Graves, por qué no puede inhibir a la
qué? Porque ustedes cuando han visto, hay una figura donde está la célula presentadora de antígeno. Recuerden que el linfocito B puede ser una célula presentadora de antígeno. Se une, se presenta con el linfocito CD4, ¿ya? Entonces, no hay problema que reconozca, ojo, el MHC2 con el que si es un linfocito B, pues va a funcionar como un CPA, lógicamente va a tener su MHC2, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, como va a estimular, tiene MHC2, ¿quién no va a reconocer? El CD4, el CD4, ¿correcto? CD4. Ahora, el linfocito B tiene una característica, tiene otro tipo de receptor, el CD40. El CD40 y el CD40 ligando. Entonces, esos dos se unen, ¿ya? Pero muchas veces cuando se unen esos dos se activan y va a formar anticuerpos. Pero hay otro receptor que es el CD20, ¿ya? Que lo bloquea. Entonces, dependiendo qué receptor, qué cofactor se una, o estimula o bloquea, ¿ya? Entonces, esos anticuerpos que se van a formar, justamente van a ser estimuladores o pueden ser también anticuerpos que van a inhibir. En este caso, por ejemplo, si es en el Graves, son anticuerpos que van a estimular, son estimuladores. Entonces todo depende si se da el estímulo del CD20 con el CD20 ligando. Todo depende del tipo de inmunoglobulina y el tipo de receptor donde va a llegar. Recuerden que aquí estamos hablando ya de moléculas. Por eso es que la inmunidad adaptativa es así. ¿Ya? Por eso es que la inmunidad adaptativa es así, ¿no? Entonces, y por eso también que ahora han aparecido es lo que se está manejando los anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, en el lupus, ¿qué cosa hay? Hay dos cosas desde el punto de vista fisiopatológico en el lupus. Uno, es falta de tolerancia, y lo segundo, gran cantidad de anticuerpos. Entonces, ¿yo qué cosa hago? Si yo sé que el linfocito B se une con el CD4, se unen los dos, y se activa el CD40, ¿cómo yo evito que se formen más anticuerpos? Bloqueando el CD40, y bloqueo el CD40. Entonces ya no hay anticuerpos. Entonces voy a mejorar el lupus y mejora el lupus. ¿Sí? Bien. Entonces te preguntamos cuáles son las causas, 4 causas de reacción de anticuerpos. Ahí están. Pueden decir anemia hemolítica, pénfigo, púrpura trombocitopénica, fiebre reumática, miastenia gravis, Graves, anemia, todos estos son ejemplos. Ahí está el pénfigo, ahí está la púrpura trombocitopénica, ahí está la fiebre reumática. Y en el tipo 3 son los inmunocomplejos. ¿Ya? Y en los que le decía, un antígeno y anticuerpo que están circulando y que en algún momento se depositan en el endotelio. Al depositarse en el endotelio, activan complemento, activan factor de coagulación, activan, pues, todo esto hace pues de que se forme un proceso inflamatorio dentro de los vasos. Por eso que se llama vasculitis. Cuando uno habla de vasculitis, ¿de qué reacción de hipersensibilidad está hablando? Tipo 3. 4 enfermedades, ahí hay más de 4. Lupus, poliarteritis, poliomyelitis. Todo esto produce tipo 3. Ahí está. ¿Ya? El depósito en los vasos. Y ahí están las enfermedades, otras más. Glomerulonitis postreptocócica, enfermedad del suero, reacción de Artus. Y finalmente tipo 4, ya es de hipersensibilidad, es por CD4 y la citólisis mediada por células T por CD8. Un ejemplo, aquí están las enfermedades, los ejemplos. Aquí está dermatitis por contacto, aquí está los granulomas, que es una versión tipo 4, ¿ya?
el PPD, y este es el resumen que les decía, este resumen muy bueno, donde prácticamente resumen lo que hemos estado hablando. Apréndase este y les va a sacar de apuros y van a contestar las preguntas que se le va a decir. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió? Como hemos hecho un repaso completo y hemos terminado con esto, yo creo que ya están preparados para parte del examen. Y lo que viene la próxima semana es vacuna y infecciones. Ya empezamos con las enfermedades de las vías respiratorias superiores. Y ahí viene el examen teórico. Después de inmunización viene el examen práctico. O sea, de aquí ya, de esta, la próxima semana. Así que les recomiendo que estudien. Nos vemos, muchachos.